Grabé a mi novia saliendo de un hotel, con otro. Nunca pensé que diría esto, pero llegué a temerle al silencio. No al de las noches vacías ni al de las conversaciones incómodas. No. Me refiero al silencio entre dos personas que supuestamente se aman, ese que se instala como una grieta entre los ladrillos y amenaza con derrumbar todo. Con Valeria llevábamos casi 3 años juntos. Teníamos planes, sueños, rutinas. Yo sabía cómo le gustaba el café, ella conocía mi tipo de música. En teoría, éramos sólidos. En la práctica, algo había cambiado. Y ese algo me estaba carcomiendo. Todo comenzó hace unas semanas. No hubo una pelea grande, ni un escándalo. Solo, cosas pequeñas. De repente, empezó a llevar su teléfono al baño. Lo mantenía boca abajo en la mesa. Me decía que estaba cansada cuando antes se lanzaba a mis brazos sin pensarlo 2 veces. Había miradas esquivas, sonrisas que no llegaban a los ojos y silencios cada vez más largos entre frase y frase. Al principio pensé que estaba estresada. El trabajo, su familia, quizás una crisis personal. Pero cada vez que intentaba acercarme para entenderla, cambiaba de tema o se ponía a la defensiva. Una noche, estábamos viendo una serie juntos. Ella tenía el celular sobre las piernas, contestando mensajes con una sonrisa que no me dirigía a mí. Le pregunté quién era. Una amiga del trabajo, respondió rápido, sin mirarme. ¿Cuál amiga? No la conoces, dijo. Y punto. Ahí algo se encendió dentro de mí. No era celos, no del todo. Era intuición. Esa voz interna que uno entrena para ignorar, pero que cuando grita, duele. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo mientras ella dormía profundamente a mi lado. ¿O fingía dormir? No lo sé. Solo recuerdo esa sensación de estar compartiendo la cama con una desconocida. Durante los siguientes días comencé a observar más. Sus horarios ya no cuadraban del todo. Salía del trabajo y decía que tenía reuniones de equipo a las que antes no asistía. Llegaba tarde. A veces con perfume distinto. Y cuando me acercaba a abrazarla, retrocedía un poco antes de fingir una sonrisa. Un miércoles, lo supe. No lo sospeché. Lo supe. Le dije que tenía una reunión tarde. Mentí. Y ella aprovechó para decirme que se vería con una compañera a tomar un café. Le ofrecí acompañarla y me rechazó con una excusa tan pobre que me hirió más que si me hubiera gritado en la cara. Así que la seguí. No tenía experiencia en eso. Me sentía sucio, paranoico, desesperado. Pero no me importó. Estaba decidido a saber la verdad, aunque doliera. La vi entrar a un hotel de paso. Lo peor fue que no miró ni una vez hacia atrás. Como si yo ni siquiera existiera. Estuve parado afuera 20 minutos, temblando, hasta que la vi salir, no sola. Y ahí entendí lo que debía hacer. No era una reacción impulsiva. Era la consecuencia de su traición. Iba a grabarla. Y luego, no se lo mostraría a ella. Se lo enviaría a quienes más la admiraban. Sus padres. El estómago me ardía, como si hubiera tragado piedras. Mis manos temblaban mientras sostenía el celular en modo grabación, con el lente apenas asomado por el marco de una columna. No podía dejar que me vieran. Pero tampoco podía irme. El hotel era de esos de fachada discreta, con ventanas que parecían susurrar secretos. Aún recuerdo el nombre, Grand Suite 21. No era lujoso, pero tampoco barato. Justo el tipo de lugar que alguien elegiría para no ser visto, pero tampoco para parecer vulgar. Ella salió con ese hombre, alto, bien vestido, con una sonrisa cínica. Él llevaba su saco sobre el hombro y la miraba como si fuera suya. Y lo peor, ella lo dejaba. Sonreía, lo tomaba del brazo. Se detuvieron en la entrada, se besaron. Yo grababa todo. No había odio en sus gestos. No era algo casual. No era un error. Era un romance. Uno largo. Uno cómodo. Uno que, seguramente, venía de semanas, tal vez meses. Sentí que el alma se me partía en dos. Apreté detener en la grabación. No podía seguir. Me sentí vacío. Ni siquiera lloré. Era más profundo que eso. Era como si todo el amor que tenía dentro hubiera sido exprimido de golpe, dejando solo un cascarón. La vi subir a un taxi. Él le abrió la puerta como un caballero, y ella se giró para besarlo una vez más. No tenía apuro por volver a mí. No tenía culpa en los ojos. Cuando se fue, me senté en una banca frente al hotel. Abrí la galería del celular. Reproduje el video. Lo vi todo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Quería convencerme de que había una explicación. Algo que no entendía. Que quizá era su primo. O un amigo en apuros. Que el beso fue una broma.
Que era una cámara oculta. Que yo estaba loco. Pero no. La traición era clara. Frontal. Fría. Respiré hondo. Mi primer impulso fue llamarla. Gritarle. Enfrentarla. Pero entonces recordé cómo me había mentido en la cara. Con qué facilidad me miró a los ojos y me dijo que iba a ver a una amiga. La misma boca que me decía te amo cada noche, ahora besaba a otro sin remordimiento. No. Ella no merecía una discusión. No merecía gritos ni reclamos. Merecía algo peor. Algo que no pudiera ignorar. Que la hiciera enfrentarse con la verdad en carne viva. Sus padres. Conocía bien a su madre. Una mujer de principios. Orgullosa de la relación ejemplar de su hija. Su padre, serio, protector, me había dicho una vez. Eres el único hombre en quien confiaría para mi hija. Ellos debían saber. Volví a casa antes que ella. Borré cualquier rastro de dolor de mi rostro. Me lavé la cara. Me senté en el sofá como si nada. Cuando llegó, fingí que todo estaba bien. Me saludó con un beso en la mejilla y me dijo que la reunión fue larga pero necesaria. Tuve que contenerme para no vomitar. La miré. Sonreí. Y en ese momento, decidí el siguiente paso. La traición no quedaría entre nosotros. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, yo tenía el celular en las manos. La pantalla iluminaba mi rostro como si fuera una linterna en medio de la oscuridad que sentía por dentro. Revisé el video otra vez. Se veía claro. Nítido. Ella saliendo del hotel. Tomada del brazo de ese hombre. Sonriendo. Besándolo. Su infidelidad no era un susurro, era un grito. Y aún así, verla me dolía. Durante esos segundos grabados, me pregunté cuántas veces había hecho eso. ¿Cuántas veces llegué a abrazarla sin saber que olía a otro? ¿Cuántas mentiras me dijo sin siquiera pestañear? Me daban náuseas. Literalmente. Me levanté y vomité en el baño. Pero no era solo por el asco, era por la vergüenza. Vergüenza de haber amado tanto. De haber confiado tanto. De haberme expuesto tanto a alguien que, evidentemente, nunca me respetó. Al volver a la cama, ella seguía dormida. Su respiración era tranquila. Como si el mundo estuviera en orden. Quise despertarla. Gritarle. Decirle que lo sabía todo. Que lo había visto. Que tenía pruebas. Pero no. Me tragué las ganas. Apreté los dientes. Me volví hacia la pared y cerré los ojos. Al día siguiente, mientras desayunábamos, me pidió que la acompañara a una comida con sus padres el fin de semana. Mi mamá quiere verte. Dice que hace tiempo no hablas con ella, comentó mientras bebía su café. Claro, respondí. Sonreí, incluso. Me vi desde fuera y me pareció un extraño. Un actor. Un traicionado que ya no lloraba, sino que preparaba el acto final. Cuando se fue al trabajo, me senté frente al computador con el celular en la mano. Importé el video y lo edité. No le puse música. No añadí texto. Nada dramático. Solo corté los silencios, dejé lo esencial, ella entrando, ella saliendo, el beso. Y al final, una toma fija de su rostro cuando se aleja con él, riendo. Guardé el video. Lo nombré simplemente Valeria-verdad. No era para ella. Ya no tenía interés en discutir. La palabra novia ya no le pertenecía. Quería que enfrentara su doble vida frente a quienes aún creían que era perfecta. Que escuchara su nombre con asco de la boca que antes la llamaba mi hija. Tomé el celular. Busqué el número de su madre. Era una mujer recta, casi obsesiva con la imagen pública. Su hija era su orgullo. Siempre se jactaba de que Valeria era fiel, seria, leal. No como esas otras niñas de hoy, decía con frecuencia. Grabé un audio corto. Señora Marcela, lamento enviarle esto. Pero creo que necesita saber la verdad. Luego, el video. Se lo mandé por WhatsApp. Y a su padre también. Apagué el celular. Lo dejé sobre la mesa y me serví otro café. Mientras el vapor subía de la taza, sentí una calma extraña. No satisfacción. No venganza. Solo, silencio. Un silencio que, por fin, ya no dolía. Al día siguiente, desperté con el sonido insistente del celular vibrando sobre la mesa de noche. No quería mirarlo. Sabía lo que había provocado. Sabía que, al enviar ese video, no solo había destapado la traición, había dejado caer la máscara que ella usaba incluso frente a su propia familia. Unos padres que la idolatraban. Que me abrazaban como si ya fuera parte de ellos. Que me daban las gracias por cuidar a su niña. La pantalla mostraba a Marcela, 4 llamadas perdidas. Luego papá Valeria, 2 llamadas más.
Mensajes. Audios. Notificaciones en rojo como heridas abiertas. No respondí. Me levanté, me duché, me vestí. Tomé desayuno en silencio. Mientras tanto, ella seguía dormida en nuestra cama, como si no hubiera una tormenta a punto de explotar. Cuando por fin se levantó, caminó por la casa con la misma seguridad de siempre. Me saludó con un beso en la mejilla, revisó el celular, y ahí sucedió. Lo vi en su rostro. El cambio. La piel que se tensaba. La respiración que se detenía. Los ojos que se abrían al ver las llamadas perdidas de sus padres. Los mensajes. El video reenviado. La caída de su mundo. ¿Qué hiciste? Me preguntó sin siquiera saludar. Yo seguí comiendo como si nada. ¿Viste el video? Pregunté, con la voz más tranquila que pude fingir. ¿Se lo mandaste a mis papás? ¿Estás enfermo? Yo. ¿Enfermo? Reí, seco. Solo mostré la verdad. Sin filtros. Sin adornos. Ella palideció. Se sentó, temblando, como si las piernas no le respondieran. No tenías derecho. ¿Y tú? ¿Tenías derecho a besar a otro? ¿A mentirme cada noche? ¿A venir a casa y acostarte conmigo después de estar con él? Me miró como si no me conociera. Y en parte tenía razón. Yo tampoco me reconocía. Nunca imaginé que podría llegar a ese punto. Pero ahí estaba. Con el corazón roto y el alma helada. Mis padres no te lo van a perdonar. ¿A mí? Me reí otra vez, con más tristeza que sarcasmo. ¿Ya te hablaron, no? ¿Ya te dijeron lo que piensan? ¿Y qué dijeron? ¿Que me equivoqué? ¿O que te repudian? No respondió. Solo bajó la mirada, y por primera vez, vi algo que nunca había visto en ella, miedo. Miedo real. No a mí. Sino a la consecuencia. A la caída libre. A perderlo todo. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó con la voz rota. ¿Por qué no solo me dejaste? Porque me hiciste perder el tiempo. Me mentiste en la cara. Te reíste de mí. Te mostré el alma, y tú la pisoteaste. Esto no fue venganza. Fue justicia. Valeria intentó tocarme la mano. La retiré. Se acabó, le dije. Puedes quedarte aquí unos días si necesitas, pero para mí, esto terminó. Y por cierto, tus padres vienen esta tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me levanté. Fui al cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, dormí una siesta en paz. La hora llegó más rápido de lo que esperaba. A las 5 en punto, sonó el timbre. Me levanté del sofá sin decir nada. Valeria estaba en la cocina, de pie, como un animal atrapado. No se movió. No dijo nada. Abrí la puerta. Allí estaban. Marcela, su madre, con el rostro desencajado, el maquillaje corrido, los ojos inflamados. El padre, don Ignacio, con la mandíbula apretada y una mirada de hielo. Nunca los había visto así. Ni siquiera en reuniones familiares tensas. Esto era otra cosa. Era una mezcla entre furia, decepción y dolor. Buenas tardes, saludé, sin esperar respuesta. Ignacio asintió con la cabeza. Marcela entró sin decir una palabra y se dirigió directamente a su hija. ¿Qué hiciste? Fue lo primero que le dijo. Valeria apenas murmuró un mamá. ¿Qué hiciste, Valeria? Gritó Marcela, señalándola con un dedo que temblaba. ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Que puedes pasearte por la vida traicionando a la gente como si nada? Ignacio no habló. Solo se quedó detrás, cruzado de brazos, clavando la vista en su hija como si no la reconociera. Valeria rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos y se dejó caer en una silla. Fue un error, mamá, no quería, balbuceaba entre sollozos. ¿Un error? Marcela se acercó a ella con los ojos rojos. Te vimos. Con nuestros propios ojos. Le besabas. Salías de un hotel con ese hombre como si fueras una cualquiera. Yo me quedé de pie, en silencio, observando cómo se desplomaba el castillo de mentiras. ¿Y a él qué le vas a decir? Continuó su madre, señalándome. ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? ¿Después de que lo traicionaste como una cobarde? No me hables así, susurró Valeria, temblando. Te voy a hablar así y peor. Gritó Marcela. Nos hiciste quedar como idiotas. Y lo más bajo es que ibas a seguir mintiendo. ¿Hasta cuándo? Ignacio habló por fin. Su voz fue grave, cortante. Tú no eres la hija que criamos. Valeria se quedó paralizada. Te dimos todo. Te educamos para ser honesta, leal.
Y mírate, te convertiste en lo que más despreciamos, agregó, con una calma aterradora. No quiero verte en mi casa. No quiero una hija así. Papá. No. La interrumpió con firmeza. No me llames así. Me sentí incómodo. No por ella. Sino porque, por un instante, sentí lástima. Ver a alguien recibir el rechazo absoluto de sus propios padres no era algo que uno olvidara fácilmente. Marcela se giró hacia mí. Me tomó las manos. Perdóname, hijo. Nunca imaginamos que fuera capaz de esto. No tienen por qué pedirme perdón ustedes, respondí, sin mirar a Valeria. Yo ya tomé una decisión. Ignacio asintió. Hiciste bien en mostrarnos la verdad. Pocos minutos después, se marcharon. Dejaron a su hija llorando en la cocina. Sola. Derrotada. Yo cerré la puerta. No dije una palabra más. Ese día entendí algo muy claro: cuando la verdad duele, es porque rompe mentiras que ya no se pueden sostener. Pasaron 2 días. 2 días en los que Valeria apenas salió de la habitación. No comía. No hablaba. Solo lloraba o dormía. Al menos, eso era lo que escuchaba desde el otro lado de la puerta cerrada. Y aunque por momentos sentía cierta punzada de compasión, no era suficiente para cambiar lo que sentía: vacío. El amor que una vez me unió a ella ya no estaba. Se lo había llevado su traición, sin posibilidad de regreso. El tercer día por la mañana, entró al comedor. Su rostro estaba hinchado, ojeroso, con la piel opaca y sin rastro del maquillaje que antes cuidaba con devoción. Se sentó frente a mí mientras yo leía unas notas del trabajo. ¿Podemos hablar?, murmuró. No levanté la vista de inmediato. Quería que entendiera que ya no tenía poder sobre mí. Finalmente, cerré la carpeta y la miré directo a los ojos. Habla. Quiero pedirte perdón. No hay excusas. Sé que te fallé. Que te traicioné. Y que lo que hice no tiene nombre. No respondí. Solo la observaba. Esa parte de mí que antes habría llorado, suplicado por una explicación, ya no existía. Lo que hiciste con mis padres, me destruyó. Nunca me habían mirado así. Nunca habían dicho esas cosas. Solo vieron la verdad, dije, cortante. Ella asintió, tragando saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He perdido todo. A ti. A ellos. No tengo a dónde ir. No tengo con quién hablar. ¿Y el otro tipo?, pregunté. Su rostro cambió. Dolor. Culpa. Y, curiosamente, vergüenza. Él desapareció. Me bloqueó. Supongo que solo me usaba. Nunca fue serio. Yo fui una estúpida. Suspiré. No, Valeria. No fuiste una estúpida. Fuiste egoísta. Fría. Fuiste cruel. Yo te di todo, y tú, ni siquiera fuiste honesta. Se echó a llorar. Lloró como una niña, con los hombros temblando. Pero yo no me moví. No la abracé. No era mi responsabilidad consolar a alguien que me apuñaló por la espalda. ¿Podemos intentar, aunque sea empezar de cero? Te juro que haré terapia. ¿Que cambiaré? No. Su rostro se descompuso. Valeria, no hay marcha atrás. Lo nuestro se acabó. Te mentiste tanto a ti misma que destruiste lo único real que tenías. Y yo, no estoy dispuesto a vivir con una cicatriz tan profunda. No contigo al lado. Ella bajó la mirada. Por fin entendió que no había espacio para la esperanza. Me levanté de la silla y me dirigí al pasillo. Antes de subir al cuarto, le dije: tienes hasta el fin de semana para empacar tus cosas. Puedo ayudarte a conseguir un lugar temporal si no tienes a dónde ir. Pero después de eso, cada quien por su lado. No respondió. Solo se quedó ahí, abrazada a sí misma, hecha pedazos. Y yo, por dentro, ya estaba empezando a reconstruirme. Porque hay momentos en la vida donde soltar no es una opción, es una necesidad para sobrevivir. El sábado por la mañana, el cielo estaba cubierto. De esos días grises en los que todo parece estar suspendido. Era el último día de Valeria en el departamento. Yo había pedido el lunes libre para quedarme solo, en silencio. Sin ella. Sin el eco de su perfume. Sin las mentiras rondando por las esquinas. Ella empacó sin hacer escándalos. No hubo súplicas finales ni discursos dramáticos. Solo el ruido de las cremalleras y el cartón de las cajas plegables. Supongo que entendió que ya no había nada que salvar. Yo estaba en el sofá, tomando café, cuando cruzó la sala por última vez con su maleta. Me miró, con ojos vacíos y la voz apenas audible. Gracias por haberme amado. No respondí. Solo asentí. Porque sí, la amé.
La amé tanto que me dolía recordarlo. Pero eso ya era historia. Y a veces, la única forma de honrar lo que fuimos, es cerrar la puerta para siempre. Cuando se fue, el silencio cayó sobre el lugar como una sábana pesada. Por un instante, me sentí ridículamente solo. Caminé por la casa y me detuve frente al mueble donde teníamos nuestras fotos. Había una de nuestras vacaciones en Baños, donde ella sonreía como si todo fuera perfecto. La tomé y la rompí en pedazos sin pensarlo. No por odio, sino porque necesitaba dejar espacio para nuevas memorias. Esa tarde salí a caminar. Respirar aire real. Mirar a la gente sin sentir que el mundo era una farsa. Me encontré con un par de amigos y, por primera vez, les conté lo sucedido. Me escucharon en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Bro, hiciste lo correcto, dijo uno de ellos. Te salvaste. Y sí. Lo sabía. Me salvé. Me salvé de vivir con alguien que jugaba con mi amor. Me salvé de años de mentiras, de infidelidades encubiertas, de una relación hueca. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin ansiedad. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de Marcela, la madre de Valeria. Gracias por no encubrirla. Fue duro, pero necesario. Siempre tendrás nuestro respeto, aunque ya no seas parte de la familia. Respondí con algo simple. Gracias. Yo también necesitaba saber la verdad. Durante los días siguientes, comencé a retomar mis rutinas. Volví a correr en las mañanas. Fui a terapia. Me desconecté de redes. Me dediqué a mí. Y lo más importante, perdoné. No a ella. No todavía. Pero a mí mismo. Por haber confiado. Por haberlo dado todo. Porque, aunque terminé herido, lo hice desde el amor más genuino. Y eso nunca será un error. A veces, perder a alguien es la manera más cruel de encontrarte a ti mismo. Y yo, me estaba reencontrando. Una noche, semanas después, abrí la ventana, sentí el aire fresco y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por lo que pasó. Sino porque, al fin, todo eso quedó atrás. Y cerré la puerta. Para no volverla a abrir jamás. Habían pasado 2 meses desde que se fue. Desde entonces, mi vida había cambiado. No de forma espectacular, no con fuegos artificiales ni revelaciones grandiosas. Pero sí con pequeños actos de autocuidado. Dormía mejor. Comía sin ese nudo en el estómago. Me reía más. Había vuelto a escribir en mi cuaderno viejo, donde anotaba pensamientos sueltos antes de conocerla. Poco a poco, mi vida se reconstruía como un rompecabezas que no necesitaba esa pieza rota que fue Valeria. Hasta que llegó el mensaje. Era de un número desconocido. Una burbuja gris apareció en mi pantalla con 2 palabras que reconocí al instante. ¿Podemos hablar? No respondí. Pasaron 3 minutos. Luego llegó otro mensaje. Soy yo. Valeria. Solo quiero explicarte algo. Y después otro. Mis papás no me hablan. Me dejaron sola. Me mudé a un cuarto horrible. Estoy mal. La vieja parte de mí, la que aún quería entender, rescatar, arreglar, titubeó. Esa voz débil que decía al menos escucha la quiso despertar. Pero la nueva parte de mí, la que se había levantado de los escombros, permaneció firme. No respondí. No tenía nada más que decirle. Ninguna conversación pendiente. Ninguna duda sin resolver. Todo había sido dicho, visto, sentido. Lo que necesitaba de ella, ya lo sabía. Y lo que alguna vez significó, ya no importaba. Los siguientes días fueron iguales. Mensajes ocasionales. A veces cortos. A veces largos, llenos de disculpas, de recuerdos, de intentos de manipulación emocional. Me decía que nadie me amará como ella, que cometió un error, que no puede vivir sin mí. Pero nunca decía la verdad completa. Nunca me pidió perdón por lo que fue en realidad, una traición cruel y sostenida. Solo hablaba desde el vacío de la soledad. No desde el arrepentimiento sincero. Finalmente, después de una semana de silencio por mi parte, me escribió una última vez. Supongo que ya no me odias, solo te soy indiferente. Eso es peor. Y lo merezco. No sé si esperaba una respuesta. Pero no la obtuvo. La bloqueé. No por rabia. Sino por respeto a mí mismo. Apagué el celular, lo dejé sobre la mesa y salí a caminar. El aire estaba tibio. Las hojas crujían bajo mis pies. El mundo seguía, y yo, también. Esa fue la última vez que supe de ella. No sé si se reconstruyó. No sé si aprendió. No sé si volvió a ser amada. Pero eso ya no me importa.
Porque el verdadero cierre no llegó con una pelea ni con una última conversación. Llegó con el silencio. Ese silencio que al principio dolía, ahora me protegía. Y en ese eco callado, entendí que algunas historias no necesitan finales dramáticos. Solo necesitan que uno deje de responder.